Bueno, doctor Gabriel, muy buenas noches. Es un placer para nosotros, la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar, tenerte como invitado de la tertulia del mes de agosto. Entonces, queremos agradecerte por habernos admitido esta invitación, que la habíamos planificado increíblemente desde el año pasado. Estaba planificada esta invitación. Entonces, el tema que nos trae el doctor Gabriel es respiración oral y ortopedia funcional maxilar. Entonces, doctor Gabriel, es toda suya la presentación. Le agradecemos una vez más que pueda estar presente y bueno, es toda suya. Bueno, Janet, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas de la sociedad, a la Junta Directiva por esta invitación. Y bueno, vamos a iniciar nuestra conferencia del tema de respiración oral y ortopedia funcional. ¿Por qué escogí este tema? Porque realmente nos hemos dado cuenta que falta un poquito más de conocimiento e integración para solucionar los problemas que pueda presentar las personas, los pacientes que sufren de respiración oral. Entonces, creo que este puede ser un aporte para que todos nos pellizquemos un poquito para tratar de entender qué es el respirador y cómo podemos actuar con él y ayudarle en su proceso. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poquitico de fisiología respiratoria. Vamos a recordar que la respiración es una reacción de oxidación que libera energía, que es indispensable para que en el metabolismo, y es un proceso involuntario y automático en el que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsa el dióxido de carbono con el aire expirado. Las funciones de la respiración es ventilación pulmonar, que es el flujo de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Difusión o hematosis es el intercambio de oxígeno y CO2 entre alvéolos y sangre. Transporte, que es la respiración celular, entre el CO2 y el oxígeno entre sangre y células. Y la regulación de la ventilación propiamente dicha. El sistema respiratorio tiene su entrada o su inicio en la nariz, que es la canal de aire por donde entra. Tiene la mucosa respiratoria y la mucosa olfativa. La mucosa respiratoria tiene unas funciones, que es calentar, humedecer y filtrar el aire. Y la mucosa olfativa es propiamente la parte nerviosa que se encuentra en el bulbo olfatorio, que es la que nos da el gusto el gusto no, el, el respirar, el distinguir los diferentes olores que podemos encontrar. Es propiamente la parte nerviosa de la respiración. Estamos integrando el cornete. ¿Qué otros elementos tenemos? El cornete superior, el cornete medio, que hace parte del hueso etmoides, y el cornete inferior, que es propiamente el hueso cornete inferior. Estos cornetes crean una turbulencia por esta forma que tienen de acaracolamiento, y esta turbulencia es la que hace que vamos a ver más adelante. Esa turbulencia es importantísima en este proceso respiratorio. Ya les voy a explicar más adelante. El cornete es un hueso esponjoso recubierto por una mucosa que se contrae y dilata en ciclos entre 30 minutos a 4 horas intercambiando de narina. O sea que unas veces respiramos más por una narina y otras veces más por otra. Estos son los cornetes. Fíjense en la imagen, la forma acaracolada que ellos tienen. Estos son unos cornetes normales que podemos observar nosotros en nuestra radiografía panorámica. La parte posterior, que son las coanas, se habla que es la parte de la nariz posterior. Ese es el nombre que tiene. Vamos a ver más adelante la importancia de estas coanas. También tenemos el orificio faringotimpánico, que es la salida del tubo faringotimpánico que se extiende desde la caja del tímpano hasta la región de la nasofaringe, y conocemos con el nombre de trompa de Eustaquio. La función es regular
las presiones dentro del oído medio, protección ante cambios bruscos y equilibra las presiones a ambos lados del tímpano. Vamos a ver otra parte importante del sistema respiratorio, que son los senos paranasales, que son cavidades aéreas que producen una gran cantidad de moco, inactivan bacterias que son transportadas hacia el esófago. Aquí vamos a observar en una radiografía de frente y en una de perfil, vamos a identificar los senos, vamos a encontrar los senos frontales, las celdillas etmoidales, los senos maxilares y los senos esfenoidales. El seno esfenoidal en la antero-posterior no podemos apreciarla, pero sí en la de perfil. ¿Qué funciones tienen? También calientan, humedecen y filtran el aire, aligeran el cráneo por ser unas cavidades neumáticas llenas de aire, aligeran el peso del cráneo, dan la resonancia o acústica, hacen una regulación de presión y una protección del oído interno y ayudan en el crecimiento según las teorías de Mohs. Las teorías de Mohs, protección del oído interno y sí, en el crecimiento. Ay, ahora, ¿qué pasó? Listo. Las teorías de Mohs dicen que el aire entra y al entrar el aire expanden esas cavidades. Aquí nosotros podemos observar que tenemos unas de mayor tamaño que otras. Y observamos que al tener unas de mayor tamaño que otras se debe a que hay una hipertrofia de cornetes y no está entrando la cantidad de aire necesario para hacer esa expansión. En este caso, o en este pacientico, vemos cómo los cornetes, perdón, sí, está hipertrofiada la parte de los cornetes del lado izquierdo del paciente y vemos que no tienen el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Que no pudimos tener ese estímulo de crecimiento que necesitábamos. En el lado derecho es diferente al lado izquierdo, según las teorías de Mohs. Y esto tenemos que observarlo en los pacientes. Vamos a observar que esa hipertrofia cornete nos puede producir o nos puede estar mostrando que el paciente no hizo esa ventilación adecuada, entonces el tamaño es distinto. ¿Qué es una respiración oral? Según la definición del doctor Aragón, dice que es la alteración de las funciones respiratorias donde el aire entra directamente por la cavidad bucal. Esta respiración puede derivar de una obstrucción o restricción de cualquier parte de la vía respiratoria superior. La irritación de los tejidos eréctiles da lugar al engrosamiento de la mucosa, lo que a su vez restringe el tamaño normal de las fosas nasales. Entonces, la irritación de esos tejidos aumentan el tamaño o engruesan esa mucosa, que va a dificultar la respiración y por eso puede convertirse en un respirador oral. Vamos a ver aquí en esta imagen, según el diseño, cuando entra el aire, crea una turbulencia por la forma de los cornetes que va a llegar hacia los senos maxilares, frontales, esfenoidal, y después de entrar a estos senos sigue con una turbulencia hacia la parte posterior de las fosas nasales, pasando por las adenoides. Esa turbulencia nos ha permitido que esas adenoides que pueden estar de un tamaño, esa entrada de aire o esa turbulencia de aire, hacen que las adenoides estén controlado el tamaño que ellas tienen por esa turbulencia o entrada de aire. Cuando esto no ocurre, como vamos a ver, perdón, aquí vemos lo que nos habla Frenkel, que los labios están cerrados, la presión depositiva entra a una presión negativa en la parte interna, hace que la lengua haga una ascensión de la lengua, se coloque en la parte superior del paladar, es la forma normal o la posición normal que debe tener la lengua cuando el niño está respirando normalmente por la nariz. Pero cuando hay una respiración oral, los labios están entreabiertos, el aire entra, la lengua está baja, no hay masaje en la parte, el aire no entra por la nariz, perdón,
está obstruido porque hay una hipertrofia, por ejemplo, de adenoides en este caso. El aire no se calienta, no se humedece, no se filtra, no hay ese remolino que debería producirse. Al no haber ese remolino, no hay masaje en la parte posterior de las adenoides y por lo tanto las adenoides, al no tener ese roce con el aire, van a aumentar su tamaño. El aire entra por la boca y también pueden aumentar las amígdalas. ¿Por qué? Porque el aire no entra frío, no entra filtrado y no entra húmedo. Entonces, crea problemas pulmonares y puede alterar la hematosis. Fíjense todos los problemas que puede traer esa respiración oral, porque se rompe ese ciclo normal fisiológico de la respiración y aquí ya es totalmente patológico porque no está ejecutando la función que debe hacer la respiración nasal. Aquí vemos diferentes imágenes de personas que no respiran, que tienen presencia de adenoides. Es la misma imagen vista por diferentes, una radiografía de perfil. Aquí la pasamos a un proceso de negativo, de positivo a negativo. Esta es una imagen de una tomografía y cómo se está visualizando hoy en día. Observamos aquí, este es el canal o la parte aérea que podemos observar en las tomografías que podemos ver hoy en día. Los tipos de respiración oral. Vamos a tener el orgánico genuino, que son por obstáculos mecánicos. Vamos a ir a la parte anterior o nasal, y son la estenosis nasal, que es que la disminución de la parte transversal, esto viene desde el nacimiento, se han disminuido esa parte anterior, por lo tanto dificulta la entrada de aire. Las gripas frecuentes, como vemos este chiquitico aquí, le dio una gripita, la mami no le hizo el lavado con el suerito, ni le limpió los moquitos, como vamos a ver más adelante. Entonces el chico, otra gripita, vuelve los moquitos y tiene que abrir la boca para poder respirar, porque pues está lleno de mocos y está obstruido. Esto puede pasar el bebé o niños pues, más grandecitos. Alergias, como la rinitis, por la polución del aire acondicionado, y la polución, el aire acondicionado. Aquí tenemos a nuestra linda Bogotá, la contaminación que tenemos hoy en día, desafortunadamente, produce alergias en estos chiquitos. Desvío del tabique, aquí observemos cómo el tabique está totalmente torcido. Fíjense ustedes acá, ¿qué puede pasar? Un golpe pequeño con un balón o algo en la nariz, ya uno no se da cuenta de niño, pero cuando crece se dio cuenta que ese golpe produjo este desvío del tabique y por lo tanto está dificultando la vía respiratoria que está prácticamente obstruida y la del otro lado está un poco mejor, pero hay que tener en cuenta esos desvíos de tabique que nos pueden producir una obstrucción. Hipertrofia de cornetes, veamos que también una hipertrofia de cornetes, fíjense, la hipertrofia de cornetes también nos puede disminuir, estábamos viendo en la radiografía antero-posterior de hace unas imágenes, veamos cómo la hipertrofia de cornete producía que unos senos no crecieran con el mismo tamaño de la que sí está libre, llamémosla aquí, en esta imagen que estamos observando, esta hipertrofia de cornetes. Entonces, aquí vemos cómo se puede ver un cornete normal o esta hipertrofia, cómo se clasifica en moderada, severa y obstructiva, que realmente, pues, prácticamente el chico no puede respirar y tiene que abrir su boquita porque si no se asfixia. Esta es la imagen clínica que podemos ver de una hipertrofia de cornetes. Los pólipos son crecimientos de tejido blando, que pueden ser crecimientos desde los senos maxilares, en este caso, o de la mucosa. Son crecimientos benignos, llamémoslo así, pero que aumentan el tamaño y obstruyen totalmente el proceso respiratorio. Y cuerpos extraños que se alojan en la nariz, por ejemplo, este pequeño, quién sabe hace cuánto se introdujo ese elemento en la nariz y por lo tanto está produciendo una obstrucción y lógicamente pues no puede respirar. Los niños con esa curiosidad que tienen pueden hacer este tipo de
de obstrucciones, pues sin darse cuenta. Tenemos que estar muy atentos a esto. La parte retronasal, como estamos viendo aquí en verde, vamos a tener la atrofia de coanas. Acordémonos que la coanas es la parte posterior de las fosas nasales, así lo llaman. Y esa atrofia, pues, hace que el niño, la parte anterior está normal, pero la parte posterior está disminuida, entonces no puede respirar muy bien. Es una característica anatómica y tienen que, pues, abrir su boquita para poder respirar. La sinusitis. Veamos aquí en esta radiografía panorámica cómo se ve la expresión. Voy a repetir, miren ustedes cómo se observa en la radiografía panorámica esta obstrucción, esa sinusitis, cómo se ve invadido el seno maxilar. Fíjense, aquí una imagen ya tomográfica de ese mismo seno. Fíjense cómo se ve obstruido es por la sinusitis que presenta. Entonces tenemos que aprender a identificar esas imágenes. Por eso la radiografía panorámica nos da mucha información. La hipertrofia de adenoides. Observemos aquí las adenoides, cómo se ven clínicamente. Entonces nosotros en la radiografía, en una buena radiografía de perfil, podemos observar el tamaño de las adenoides, podemos medir ese tamaño y usar la cefalometría que estamos utilizando para identificar el aumento exagerado de esas adenoides, pues lógicamente que nos impide respirar por la nariz. Y la parte bucal, muchas veces se dice que por esas atresias o esas grandes compresiones de los maxilares, pues dificultan la respiración. Acordémonos que la bóveda palatina o el paladar es el piso de las fosas nasales. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos un paladar profundo, puede que haya una estrechez en la entrada de aire, una dificultad. Por eso tenemos que hacer esos procesos de expansión o disyunción, según nos requiera, para tratar de mejorar ese proceso respiratorio. El retromentonismo, la posición tan distal de la mandíbula, hace que el aire le cueste trabajo entrar por la nariz. La mandíbula está muy hacia atrás y estos niños tenemos que llevarle esa mandíbula hacia la parte anterior para que pueda haber una correcta entrada de aire. Y la hipertrofia de amígdalas. Acordémonos que esta hipertrofia de amígdalas puede producir una obstrucción, una dificultad en la parte respiratoria. Entonces, para que el niño pueda ventilar mejor, tiene que abrir su boquita para esto, para esta respiración. Ahora, tenemos que tener en cuenta, miren estas amígdalas, ese tamaño, esa dificultad para la respiración. Ahora, quiero recalcar aquí algo muy importante, que es no olvidar descartar el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque parece que ese reflujo gastroesofágico nos está alterando o nos está produciendo ese tamaño aumentado de las amígdalas, de las adenoides e inclusive parece que hay una relación directa con las alergias o la rinitis alérgica, curiosamente, todo esto debido a la irritación que producen los jugos gástricos. Entonces, por favor, descartemos que no haya reflujo en estos pacientes. Si tenemos duda, si tenemos, por favor, remitir al gastroenterólogo a estos chicos para que descarte ese reflujo y tratar a estos pacientes pues de la mejor manera posible. Hay medicamentos, pero la manera más sencilla de tratar es colocar en la parte posterior de la cama, donde va la cabeza de la almohada, llamemos, donde está, unos elementos que aumenten el tamaño para que haya una inclinación de la cama y los ácidos gástricos no lleguen hasta la boca y las fosas nasales. Entonces, por favor, no olvides descartar el reflujo gastroesofágico. Muy bien, los tipos de respiración oral, vamos a hablar, hay varios tipos. El tipo orgánico o genuino, que es por obstáculos mecánicos, funcionales o por hábito, donde no hay obstrucción. El orgánico o genuino, pues por obstáculos mecánicos que ya vimos, el funcional o por hábito, por obstrucción, perdón, no hay obstrucción, el chico es un respirador oral diurno. ¿Qué quiere decir? Que es por hábito.
Este chico estuvo con unas gripas frecuentes en un momento, ya pasaron, no tiene problemas alérgicos y ya se quedó con el hábito de respirar por la boca. Y este puede ser el respirador oral diurno, puede ser respirador nocturno, exclusivo en la noche, o puede ser respirador oral de tiempo completo, diurno y nocturno. Repito, no hay obstrucción en este momento, sino ya se convirtió en un hábito. Entonces aquí tenemos que podemos ayudarnos de las pantallas orales, como vamos a ver más adelante, o tenemos que ir a parte de fonoaudiología para que nos ayude a que estos chicos pongan en práctica su nariz, que efectúen nuevamente su respiración como debe ser. Y tenemos otro, el tipo de respirador bucal, que es el impotente funcional por disfunciones neurológicas. Aquí tenemos por dificultades de retraso mental, pueden mantener la boca entreabierta, o por presencia de síndromes como el síndrome de Down o el síndrome de Martin-Bell. Son personas que les cuesta dificultad por el tamaño de su lengua, no pueden dominar su lengua, entonces mantienen la boca entreabierta, llamémoslo así. El respirador oral, fíjense, todas las características son muy semejantes, son personas que son prácticamente como hermanitos en cuanto a sus características físicas. Vamos a hablar de ellas en este momento. Pero la prevalencia, es importante hablar un poquito de la prevalencia. Nosotros, por ejemplo, encontramos que en Santiago de Chile el 23% presenta respiración oral. Nueva Esparta, que es una región en Venezuela, el 60%. En España, una región costera, es el 42%. En Bogotá es el 14%. Yo creería que es un poco más. En Ciudad de México, el 35%. Podríamos concluir o decir después de viendo esta prevalencia, desafortunadamente en Colombia, los datos de prevalencia de la respiración oral no están registrados como tal en la parte del Ministerio de Salud. No tienen en cuenta esta parte, sino en la parte oral no hay a veces hablan de hábitos, pero la respiración oral no la tienen muy en cuenta. Se dedicaron fue a la caries y a la maloclusión, pero no la parte de hábitos orales. No está registrado y los últimos estudios fueron del 2014. Entonces, pues están y se dedicaron esos estudios a hablar fue de problemas de caries y relación molar, clasificación de Angle. Pero podríamos decir que más o menos entre un 25 a 30% de los pacientes, según la región donde se ubiquen, puede presentar respiración oral. Esto me impresiona un poquito esto en Venezuela y esta de 42 en España son ciudades costeras, la cantidad de respiración oral. Otra cosa fue que la distribución por género no fue significativa. Bueno, ¿qué alteraciones están relacionadas con la respiración oral crónica? Entonces vamos a ver alteraciones de la cara. Vamos a encontrar aumento anterior de la cara, facies características, como les mostré en las fotos anteriores, todos presentan la misma carita o semejante, pues, mirada perdida al horizonte, grado de estrechamiento de la cara, ojeras, fíjense ustedes en esta niña, alteraciones de la región nasal, pierden el volumen y elasticidad por el desuso, no dilatan las narinas son estrechas. Hay una alteración en la región labial como hipotonía de la musculatura peribucal, agrietamiento labial por la entrada y salida de aire por la boca. El labio superior es corto o incompetente. El labio inferior es voluminoso, evertido y reseco. Entonces a estas madres hay que aconsejarles que le embadurnen con vaselina cuando se vayan a dormir y en la mañana para mantener que no les moleste esos labios. Alteraciones en la región del mentón, podemos encontrar una hipertrofia, como aquí, del borla del mentón, y da el aspecto de cáscara de naranja, sobre todo cuando hacen la deglución.
como vamos a ver más adelante. Las características típicas, la arcada superior es de forma triangular, el paladar es profundo, paladar estrecho que puede presentar mordida cruzada uni o bilateral, vestiloversión de incisivos superiores, estrechez transversal también mandibular, que pueden o no tener apiñamiento, generalmente lo tienen, limboversión de incisivos inferiores, egresión de incisivos superiores y gingivitis generalizada por esa entrada y salida de aire que hace una resequedad de la mucosa. Vamos a ver qué consecuencias funcionales o qué alteraciones funcionales produce esta respiración oral. Entonces vamos a ver una en la deglución. Vamos a ver qué adaptación hace el respirador bucal. Yo voy a hacer aquí un diseño de cómo tiene la posición de los dientes y la lengua de este pacientico. Resulta que vamos a observar cuando el chico hace deglución, aquí vemos, está en el momento de antes de cerrar su boquita, hizo la deglución, interpone la lengua e interpone el labio. ¿Y esto para qué? Pues para que los líquidos que tiene el paciente no se vayan a expulsar o la comidita. Entonces hace un cierre, entre comillas, entre lengua y labio inferior para poder hacer esa deglución. Ya vemos a ver cómo podemos ayudarle a estos pacientes. En cuanto a la masticación es ineficiente y hay una incoordinación. Vamos a ver este video, cómo esta chica, miren ustedes cómo está haciendo la masticación. Es una masticación lenta, con la boca entreabierta, mete el labio entre los incisivos y tiene que abrir, aquí va a abrir la boquita, mire, abre para poder respirar y tiene que meter el labio entre los incisivos para que la comida no se salga. Entonces, aquí en la fonación, fíjense ustedes, vamos a escuchar a esta chica las alteraciones de la fonación por la respiración. Laura, vas a decirme carro. Carro. 33. 33. Cecilia. Cecilia. Fósforo. Fósforo. Carro. Foro. 33. 33. Foro. Foro. ¿Vieron ustedes la dificultad de la pronunciación, las gesticulaciones que tienen que hacer para poder pronunciar y pronunciar errado, ¿no? Lógicamente, las alteraciones se presentan más en las vocales o las palabras silibantes. Entonces, aquí, en cuanto a la audición, ¿qué pasa? Pues la trompa de Eustaquio se obstruye por el moco que puede estar produciendo o aumento del tamaño de las adenoides obstruyen esta trompa de Eustaquio y pues hay alteraciones en la audición. Las necesidades respiratorias son el principal factor determinante de postura del maxilar, postura de la cabeza y postura de la lengua. ¿Qué pasa? Se alteran el equilibrio de presiones, se influye en el crecimiento y posición de dientes y maxilares. Vamos a ver aquí las alteraciones de la postura corporal. Aquí estamos observando el eje de equilibrio está ubicado en este punto rojo, que es lo que el eje de equilibrio de nuestros pacientes. Nosotros vamos a trabajar con una posición que llamaremos malar esternal, del hueso malar al esternón. Esta es la posición que debe tener supuestamente en una línea vertical, se deben unir esas líneas para obtener una buena posición. Hay otras actitudes posturales, como vamos a ver más adelante, que vamos a analizar. Entonces, la distancia de la parte posterior a la parte de a la columna vertebral más o menos tiene unos 6 centímetros. Se supone que esta actitud postural que tienen estos pacientes sería lo ideal. A mí me parece que es un poco rígida esta actitud postural, por eso trabajamos un poco mejor con la malar esternal, que no es tan rígida, porque pacientes depende de si tiene la colita un poquito mayor o menor, se puede alterar esa posición. Pero bueno, es la posición que supuestamente es la posición ideal. Yo prefiero que estemos trabajando con la posición malar external en una línea como vamos a ver más adelante en los pacientes.
Esta es una posición normal. Esta es la posición normal que tiene la cabeza, la relación normal que tienen los maxilares. Pero cuando presentamos una distoclusión, una posición distal, fíjense que el canal aéreo disminuye, este coeficiente vital que tenemos de supervivencia se disminuye. Hacemos una inclinación de la cabeza para tratar de desobstruir y generamos una actitud, movemos la cabeza o desplazamos la cabeza hacia adelante haciendo una rotación anterior, desplazando un poco la mandíbula hacia adelante para desobstruir este coeficiente vital y aumentándolo. ¿Qué quiere decir? Que al hacer esta inclinación de la cabeza, el eje postural que teníamos o de equilibrio se va a desplazar hacia adelante y ya no estamos en el equilibrio que deberíamos tener. Lógicamente, preferimos respirar que tener esa actitud postural. Entonces se altera totalmente ese eje de postura. Mire cómo se van inclinando esas curvas, como vamos a ver más ahora, más adelante. Y al producirse esa alteración en la parte que lo normal es que coincidan estos ejes en sentido horizontal, los hombros, la cadera, los brazos deberían ser coincidentes con una línea en sentido horizontal. Pero cuando nosotros inclinamos la cabeza para adelante para hacer la rotación y desobstruir la parte posterior, inmediatamente mudamos la postura, fíjense, mudamos la postura, ¿correcto? Entonces, al mudarse a producirse esta inclinación del cuello para el frente, la musculatura del cuello y la cintura escapular pueden estar comprometidas. Se pierde el equilibrio entre las clavículas y ese eje escapular. Entonces empezamos a tener unas torsiones de la columna, la cabeza se inclina, vemos un hombro más subido que otro, la pelvis también se posiciona distinto y podemos encontrar hasta un pie más corto que otro. Estas son las compensaciones que puede hacer la naturaleza cuando estamos haciendo una respiración oral. Fijémonos en este chiquito, su barriguita salida, aumento de la curvatura posterior, aumento de la curvatura de la cifótica, lordótica, está adquiriendo esas posiciones alteradas. Y su eje malar external no coincide, debería el esternón, que es la línea púrpura, debería coincidir más o menos con la línea amarilla, en este caso no coincide. Está inclinada hacia adelante la cabeza, está posicionado hacia el frente y la parte posterior está en 12 centímetros, no los 6 que debería tener. Vemos en la parte, posteriormente podemos analizar sus escápulas, cómo están diferentes, la largura de sus brazos, uno más largo que otro, y de frente también. Debemos observar a estos pacientes respiradores bucales, esa actitud postural que ellos tienen. Aquí el chico para la foto me cerró la boquita, ¿no? Pero lo vamos a ver porque este es uno de los pacientes que tiene tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos hablar? Yo solo voy a tratar las que están en azul, el consejo que les voy a dar, porque acá va a haber una integración de varias especialidades como la medicina, la fonoaudiología, la parte farmacológica. Entonces, nosotros vamos a hablar solo las que están en azul, el médico como el pediatra, otorrino, el ortopedista, el alergólogo, no vamos a tocar esos temas porque no los debemos manejar. Para eso hay especialistas en esta área, la parte psicológica, fisioterapéutica, también hay profesionales en esto. Solo las que están en azul son los que vamos a tratar nosotros. Y aquí el fisioterapéutico van a ver cuál es el que vamos a hacer nosotros, como la higiene nasal, la limpieza. No vamos a hablar de ortodoncia removible, mecánica ni ortodoncia fija, solamente las que están en azul, como vamos a ir desarrollando. Entonces, limpieza e higiene nasal. Esto es importante, sobre todo los que hacen odontopediatría deben estar muy pendientes. Los médicos pediatras deberían ayudar a guiar a las mamis a hacer esto y nosotros como ortopedistas pues también. ¿Qué quiere decir?
que vamos a hacer esa limpieza de higiene nasal cuando hay un exceso de mocos densos, cuando hay dificultades para la alimentación y antes de dormir si hay incomodidad. En la dificultad de la alimentación, por ejemplo, el chico que está lactando, pues no puede lactar, tiene que estar abriendo su boquita para poder respirar, entonces es muy importante lavar la naricita cuando esto está pasando. Vamos a ver, en el recién nacido vamos a recomendar introducir unas goticas de suero fisiológico por cada narina para limpiar cuando ellos tienen sus moquitos, cuando, repito, hay exceso de mocos densos, dificultades para la alimentación y antes de dormir, si hay incomodidad para que él pueda dormir, entonces vamos a colocar unas gotitas de suerito fisiológico para limpiar esas fosas nasales. Bebé hasta los 2 años podemos hacer una limpieza o con perilla o jeringa, que es la que vamos a utilizar nosotros, o les voy a mostrar. Esa jeringa vamos a empezar de 2 a 5 milímetros de suerito fisiológico o agüita, podemos tomar agua de mar o agua salada para preparar y lavar estas narinas, perdón, y me gusta mucho el suerito fisiológico. Quiero que vean y observen ustedes aquí cómo está preparado más o menos entre 3 centímetros cúbicos. Mire cómo va a introducirse, quiero que vean este video, cómo introducimos y por la otra narina va a salir, se trabó, ay, 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 no, a ver, perdone, voy a repetirlo, a ver, mire, cómo sale por la otra narina los moquitos, ahí van saliendo los moquitos por la otra narina. Perfecto, ese es el lavado que recomendamos suavemente, calentar un poquito ese suerito con las manos para que no entre tan frío, ¿correcto? Cuando los niños están entre 2 y 8 años, también podemos usar esta jeringa y vamos a usar de 5 a 10 mililitros por cada narina. Y de los 8 años a los 14, también recomendamos la jeringa, ya 10 mililitros por cada narina, de 10 a 15 o 20, dependiendo la edad del chico. Y vamos a usar también el limpiador nasal. Este es el limpiador nasal. Los chicos ya lo usan solito, ellos mismos se espichan y se lavan la narina por la noche o antes de comer. Ya saben que tienen que estar limpiando sus fosas nasales. Y de los 14 años en adelante podemos usar la jeringa, el limpiador nasal o una tetera. Esta tetera es la que está recomendando para los adultos en la limpieza nasal, la Clínica Mayo. Este es un video promovido por ellos en julio 29 del 21. Mire, la tetera, como ya es una gran mayor cantidad y como el paciente mismo va haciendo su lavado y entra por una nariz, inclina la cabeza y sale por el otro. Ese es lavado pues ya de un adulto. Muy bien. Ahora, el tratamiento de limpieza e higiene de las amígdalas. Aquí vemos unas amígdalas hipertróficas. Podemos hacer gárgaras con un antiséptico. En este caso podemos usar la benzidamina, que era el Bencidrin verde, que lo podemos conseguir, usarlo 3 veces al día por 6 días para disminuir ese tamaño. Gárgaras, también podemos hacer gárgaras con aguasal, una cucharadita de sal en una taza de agua tibia. Por cada gárgara, demorar de 15 a 20 segundos con gárgara y repetir 3 veces al día durante 6 días. Cuando tenemos los tonsilolitos, que son estas piedritas blancas que encontramos en las amígdalas, entonces podemos hacer, estos tonsilolitos son restos de alimentos que se van colocando en las amígdalas y también las amígdalas cuando van produciendo como drenando, entonces son restos realmente de alimentos y para quitarlos a los pacientes se les forma con mucha frecuencia cuando hay personas que sufren de esto y sufren mucho con estos tonsilolitos porque pueden dar un mal aliento, dar un mal aspecto, entonces ¿cuál es la recomendación? Pues gárgaras con vinagre de sidra de manzana, una cucharada en una taza de agua tibia y lo vamos a hacer 3 veces al día y repetir durante 6 días. Estos gargarismos ayudan a limpiar esas amígdalas y que estos tonsilolitos
se desprendan fácilmente y desaparezcan. Y el paciente tiene que estar frecuentemente haciendo estas gárgaras para mejorar y eliminar los tonsiloritos. Recordemos, no olvidar descartar el reflujo gastroesofágico, porque muchos de estos problemas de las amígdalas pueden ser producidos por este reflujo gastroesofágico. Bueno, ya en el tratamiento vimos el tratamiento de fisioterapéutico homeoterapia que nosotros podemos recomendar en casa. No le vamos a quitar el trabajo ni a las fisioterapeutas ni a las fonoaudiólogas. Simplemente podemos ayudar en casa. Vamos a hacer un masaje, hidromasaje salino, aumenta la tonicidad muscular. Entonces, ¿qué vemos? Una cucharadita de sal en una taza de agua tibia, hacer un sorbo de agua y masajear con ese buche la parte del labio superior, labio inferior, masajear con fuerza la mejilla de un lado, derecho, izquierdo, y repetir este ejercicio dando 6 vueltas y 6 veces en el ciclo. Esto es para aumentar la tonicidad, para ir adquiriendo fuerza en esos pacientes que tienen hipotonía labial, ¿no? La tracción labial, para el tono labial, es empujar la lengua por debajo de los labios, haciendo un círculo, correcto, completo, empujar de la derecha a izquierda, que el labio entre los dientes, perdón, que la lengua entre el labio y los dientes haga esas vueltas y completar un círculo completo y hacer 6 ciclos. Esto también ayuda a fortalecer, son cosas ejercicios que no requieren grandes elementos ni cosas costosas, sino simplemente lo pueden hacer en casa mientras están viendo televisión o las mamis nos tienen que ayudar a supervisar esto. No tiene complicaciones. Y este sí ya es un elemento que nosotros podemos adquirir, que son las pantallas orales del doctor Sender. En este caso, no fueron inventadas por él, pero esta modelo Ulm de la Dentaurum sí es desarrollada por él. Vamos a hacer esa kinesiología con esa pantalla oral. Tenemos 2 tamaños, la del lado derecho, la del lado izquierdo de sus pantallas, perdón, es para niños más pequeños y la del lado derecho es para personas un poco mayores. Son casi un poquitico más grande la de los adultos. Recordemos que para usar esta pantalla oral tenemos que descartar problemas otorrinolaringológicos. Está indicada paralelamente, o sea que la podemos utilizar con tratamientos de ortopedia funcional, tratamientos de ortodoncia, terapia miofuncional y después de una cirugía ortognática en los casos de mordida abierta. Hay varios efectos que tiene esta pantalla. Nosotros vamos a ver el efecto pasivo, ¿correcto? Con estos sensores, se colocaron unos sensores de presión en la pantalla para observar qué fuerza hacían esos labios. Entonces, la musculatura labial y los carrillos se apartan al colocar la pantalla. Se activa el orbicular de los labios. Tenemos un esquema de la representación de una pantalla. La fuerza que hace el orbicular de los labios hace un proceso de expansión. Esta es la ley de la elipse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se separan los carrillos al estar con la fuerza del orbicular de los labios. La activación del orbicular de los labios, aquí los vemos recién colocados, ayuda o se produce un cierre bucal, por lo tanto una respiración nasal. ¿Qué quiere decir? Que al tener la pantalla entre los labios se tiende a hacer ese cierre de la boca y hacer la respiración nasal. Este efecto sí que se consigue usando la pantalla oral entre 1 a 2 horas al día. Entonces, eso suena mucho tiempo, pero es preferible decirle al paciente un poco más de tiempo porque él va a hacer la mitad siempre. Entonces, es colocar esta pantalla y mientras está viendo televisión, haciendo tareas, inclusive con el aparato puesto o tratamientos de ortodoncia, él puede ejercitar y tratar de cerrar esos labios como lo estamos viendo aquí en estas fotos. Ese es el efecto pasivo. El efecto activo se logra mediante la ejercitación miofuncional. La paciente va a colocar su boquita cerrada con la pantalla, va a traccionar con su dedito y va a hacer una presión hasta que suene un plaf cuando sale esa pantalla. Entonces es a jugar, a hacer ese ejercicio
y cada vez evitar más la salida de la pantalla. Esto va a fortalecer el orbicular de los labios, hacerlo 2 veces al día durante 15 minutos. A mí me gusta recomendar el uso de la pantalla que dijimos que podía ser 1 o 2 horas y que de vez en cuando se jale y haga el ejercicio. Entonces, mientras está viendo su programa preferido o alguna cosa así, va haciendo esa tracción y lo deja descansar y vuelve a hacer tracción. Lo puede hacer más tiempo si quiere para ir, que es una ejercitación realmente del orbicular de los labios. La doctora Wichelhaus, de Alemania, de la Universidad eh, Maximilian de Múnich, nos habla que la fuerza inicial cuando colocábamos esta pantalla era de 5 a 10 newton. A los 3 meses se ejercía una presión de 17,1 newton, a los 6 meses 19,6 newton, a los 9 meses descendía a 18,7 newton y a los 12 meses 17,7. ¿Qué quería decir esto? Que a los 6 meses se obtiene del uso de la pantalla ideal los 19,6 newton y haciendo más o menos la conversión corresponde a 2 kilogramos de fuerza, que eso es lo que están utilizando las fonoaudiólogas como referencia para cuando miden esa fuerza que hacen los niños que debe ser de 2 kilogramos de fuerza. Para su efecto permanente se recomienda que el uso de la pantalla sea entre 6 a 12 meses. Ya más de 12 meses, la pantalla, si el niño no ejecutó bien el uso de entre los 6 y los 12 meses, va a tener su fuerza constante entre 19 y 16 newton, que corresponde a 2 kilogramos, un poquito menos. Después de este tiempo se veía que la fuerza decaía, entonces no tenía ya sentido seguir haciendo los ejercicios. Entonces, máximo 1 año del uso de la pantalla, lógicamente haciendo los ejercicios como son y todos los días. La mami tiene que ayudarnos indudablemente y el papi a que estos ejercicios se realicen. La ejercitación fortalece la musculatura labial, la fuerza retrusiva de incisivos ayuda al desarrollo transversal. Bueno, esto era la kinesiología con la pantalla oral. Ahora ya propiamente en el aparato ortopédico que nosotros hacemos, la ortopedia funcional de los maxilares con el escudo labial modificado. Es una modificación que hicimos con la doctora María Claudia en el consultorio. Aquí tenemos el paciente con una distoclusión. Acordémonos del diseño que les había mostrado de la compensación que hace la naturaleza para poder hacer la deglución. Le colocamos nuestro aparatico. Este es el escudo modificado. Este es el aspecto en boca, ¿correcto? Y vamos a observar aquí a una niña sin el aparato y con el aparato. Sin el aparato, quiero que observen la deglución que está haciendo esta chiquita aquí, mire. Ahí deglute, mire cómo interpone el labiecito, no cierra, mire, ahí hizo la deglución. Y ahora se coloca el aparato en la boca. ¿Dónde el aparato? Mírelo. Ciérralo. ¿Pasa saliva? Mire, ahí pasó saliva y fíjense ustedes que no hubo esta interposición, inmediatamente adquiere otra posición, el borde del mentón, lógicamente la mandíbula se va para adelante, fíjense. ¿Pasa saliva? Eso. Entonces, esto es lo que ocurre con esa colocación de este aparato. Yo quiero aquí, miren ustedes, listo, posición, colocado el aparato en boca con su escudo, mira cómo avanza la mandíbula con el aparato, en este caso es un SN1, y la modificación que nosotros le hacemos sé que otras personas le hacen de otra manera, esta es la que nos gusta a nosotros y nos ha dado resultado, como vamos a ver en los casos clínicos. En cuanto a la masticación, yo quiero que observen a la niña que habíamos visto masticando y cómo al ser tratada, cómo cambia esa masticación. Quiero que comparen los videos, ella va masticando. Mire cómo la imagen del lado izquierdo interpone el labio, en el lado derecho ya no. Fíjense ustedes cómo interpone y mire cómo mastica alterado.
tiene que meter el labio para poder masticar y abrir la boca para poder respirar. Aquí ya tratada, el cierre total de los labios, la vamos a ver, esta es una de las pacientes que vamos a observar. Fíjense que no en ningún momento hace su deglución con sus labiecitos cerrados. Muy bien, vale. Bueno, este chico en la dicción, quiero que escuchen antes de colocar el aparato. Bueno, dime cucarrón, por favor. Carro. Fósforo. Cecilia. Carro. Ferrocarril. Ahora quiero que vean, recién puesto el aparato, van a observar ustedes. Ay, no, perdón. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Ay, no, no. A ver, ¿qué pasó? Pásalo más lentico, déjalo que él te va a pasar, tranquilo. Ay, 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 espérate. A ver. A ver, vamos a mirar. No. Ah, sí, Déjalo que pase un ratico, déjalo. sí. Esta impaciencia mía es la que nos friega, ¿no? Espérate. Bueno, aquí va a pasar. Ferrocarril. 33. Correcto. Si ustedes vieron, ya. Fósforo. Carro. Ya no hay la vibración que tenían los labios, la parte posterior de las mejillas, cuando se coloca el aparato. Es por eso lo quería mostrar, porque es bien evidente y bien interesante. Bueno, vamos a los casos clínicos para ir terminando. Tenemos a este chico, fíjense su característica, su carita, el típico respirador, su sonrisa, la inclinación de su cabecita, la interposición del labio en la deglución y prácticamente todo el tiempo. Él no tenía prácticamente el labio, estaba totalmente entre los dientes. Sus características de actitud postural alterada, miren, malar external, el malar en verde, el external en púrpura, miren su inclinación, mejor dicho, su actitud postural totalmente alterada, aumento del tamaño de las adenoides, amígdalas, bueno, todo lo típico como siempre. Esta es la imagen de su boquita, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, cómo le colocamos nuestro aparato con su escudo modificado. Empezamos a ver ese cierre de su mordidita, la retrusión de sus superiores. Más adelante va el cambio avance mandibular y este es el aspecto de sus dientecitos. Aquí falta un poquito de intercuspidación que se está haciendo, pero por la edad, pues su intercuspidación, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, el cambio o los cambios que se produjeron a nivel de radiográfico, el tamaño de sus adenoides, el avance mandibular, la disminución del tamaño, miren la postura, la actitud postural, cómo se modifica. Su parte malar external prácticamente coincidiendo. Fíjense, aquí él solo requirió estos aparatos, pues podríamos haber enviado o deberíamos haber enviado en ciertas ocasiones a los pacientes a la fisioterapeuta, pero este fue sin aparatos, sin necesidad de la ayuda, pero sería mejor y más rápido con la ayuda de la fisioterapeuta. Miren ustedes cómo cambia, cómo se modifica y su carita, cómo se modifica totalmente su aspecto inicial y final. Aquí tenemos la chica que usamos para el ejemplo, también pues, típica respiradora, su disposición, su sonrisa, su protrusión de incisivos, su disposición, lateralidad derecha e izquierda, o el yedo verbal. Observemos sus características
radiográficas, de los que nos gusta hacer la parte de rocavado, su inclinación alterada, su hueso ioides en posición alterada, su actitud postural. Aquí lo puse en amarillo, mi esposa debe usar siempre el mismo color, pero bueno, malar external totalmente distinta. Overjet, su aparatico con el escudo, cómo avanza, cómo esa deglución empieza. Aquí también nos está usando la bompereta, sí, la bompereta la llamamos nosotros. Cómo va avanzando esa proyección hacia adelante, sus radiografías, ya aquí no necesita el escudo, cómo va cambiando su carita, su sonrisa, su avance mandibular, lateralidad derecha e izquierda. Aquí los cambios radiográficos que se producen. Yo no soy muy amigo de tanta medición, pero aquí podemos simplemente de 100 paso a 106, que es la parte normal, el triángulo ioideo que estaba hacia superior, cómo se normalizó, su línea de la parte de la columna, de medida de vértebras también. Ay, perdón, su carita. Ay, no, yo para dónde estoy yendo, perdón. Estoy retrocediendo, ya. Miren su cara, cómo se modifica, su avance totalmente distinto. Para los que nos gusta el ángulo funcional masticatorio, estamos haciéndolos ya prácticamente semejantes. Su carita, cómo se puso de hermosa, miren su actitud postural, cómo va cambiando y prácticamente ya coincidiendo su relación malar external. Este es otro chico, también respirador. Movimientos de lateralidad. Aquí estamos aplicando también las medidas del doctor Rocavado, perdón, ir un poco rápido, como su alteración de base con respecto al maxilar, la inclinación a C1, C2, sus espacios, todos los que miren su actitud postural alterada, relación malar external, su bompereta haciendo los ejercicios. Fíjense el avance, la mandíbula, la intercuspidación, está prácticamente listo. Falta un poquito de erupción de los caninos, pero este es su movimiento de lateralidad, sus modificaciones, el antes y después, cómo mudó el tamaño de sus amígdalas, adenoides, cómo cambió el perfil, el avance mandibular que se realizó, la actitud postural, malar external prácticamente corregida, su carita. Y este es el último pacientico, el que usamos, el que tiene la actitud postural de que estamos hablando, mandíbula hacia atrás, la colocación de sus dientes, la protrusión del maxilar superior, el triángulo ioideo definitivamente alterado, tamaño de adenoides amígdalas, la actitud postural. Aquí traje una tablita de Chateau, que es una modificación de Pont, para mirar la diferencia que tiene entre 5.5 milímetros y 7 milímetros teníamos que hacer de expansión para este paciente. Entonces, simplemente para que vean que la ortopedia sí hace esas expansiones. Fíjense ustedes la protrusión de incisivos, el aparatico modificado, el SE1N1, en este caso con el escudito en la parte anterior modificado, cómo va avanzando esa mandíbula, cómo se van retruyendo, cómo se va fortaleciendo la parte de la musculatura, la parte dentaria. Vean ustedes, observen el avance, ya se coloca otro tipo de aparatología, también un SN1 ya sin el escudo. Necesitamos expansión superior e inferior, acordémonos que era entre 5.5 y 7, cómo se está realizando ese proceso de intercuspidación.
cómo distalizamos con la ortopedia, podemos distalizar y colocar esos caninos en posición. Aquí observamos que el chico tenía una ligera, aquí tiene una amelogénesis, aquí tenemos una sobremordida, cómo le colocamos un aparato con Equiplan y mejoramos su sobremordida. Esto después va a entrar a restauración, porque solo lo está presentando en ese premolar. Aquí tuvo agenesia del otro premolar, definitivamente alterada. Bueno, miren ustedes las modificaciones que hace en los aparatos de ortopedia, cómo el avance mandibular, miren su sonrisa, su cara, cómo se modifica. Los cambios a nivel de cefalometría, el tamaño de las adenoides, el avance mandibular, la posición, se muda la posición de columna, la inclinación entre cráneo y la relación de cráneo y columna, el triángulo ioideo, los espacios entre las vértebras, la parte posterior, todos los que hacen rocavado saben de qué estoy hablando. Y fíjense su actitud postural, cómo cambia. Malar external prácticamente corregida. Bueno, esto era todo lo que queríamos presentarles a ustedes. No sé si, Janet, ¿estás por ahí? Una extraordinaria presentación, de verdad muy linda, me encantó, muy didáctica. Te felicito, Gabriel, porque de verdad que has logrado enlazar toda la fisiología oral en videos, en audios, que son muy importantes porque a veces cuando estamos en las etapas iniciales de la ortopedia, pues tampoco comprendemos cómo es que funcionan nuestros aparatos, y parte de la función de nuestros aparatos está que le devolvamos al sistema estomatognático la correcta función. Realmente está allí. Correcto. Y debemos persistir e insistir durante todo el tratamiento en nuestros pacientes, que ellos comprendan cuál es la función de la boca y qué es lo que ellos tienen que corregir. Me encantó. Sí, mira, una cosita chiquita. ¿Sí? Es importantísimo lo que tú estás diciendo, sobre todo que aquí aparte del paciente, los papás son una ayuda sensacional, tanto para que el niño use el aparato como para colaborar con estos ejercicios. No todos los pacientes nos ayudan con los ejercicios, el lavado de nariz, todas estas cosas. Y cuando eso no ocurre, pues definitivamente tenemos que remitir para que el paciente tenga que pagar con la dificultad y que ahí sí los obliguen, entre comillas, de una buena manera, a hacer todos estos ejercicios. Yo por lo menos también a mis pacientes muchas veces lo que les digo es que yo pude adquirir ahorita el hábito, pero el hábito se puede volver a perder. Entonces, los padres, enseñar a los padres cuando los labios no están en contacto. Si los labios no están en contacto, mira, no está funcionando el sistema. Ya tenemos respiración oral nuevamente y vamos a y los dientes van a volverse a mover. Entonces, nosotros consideramos que no tenemos necesidad de colocar ninguna aparatología fija dentro de los dientes, porque los dientes no se mueven si la función está funcionando adecuadamente. Si yo vuelvo a poner la lengua entre los dientes, vuelvo a hablar con ceseo, vuelvo a respirar por la boca porque tuve una gripa y después de la gripa no se restableció el sistema nuevamente nasal, pues los dientes van a volverse a mover porque la respiración vuelve a ser oral. Y si yo no mastico y los labios van a volverse a pegar sobre los dientes, también los van a mover. Entonces, es hacerle comprender a los padres y al paciente, porque el paciente también va creciendo y él va comprendiendo qué es lo que tiene que hacer. Y sobre todo que los padres observen. Yo siempre les digo, observen, si él está con los labios abiertos, entonces tenemos que volver a tener el ciclo de sellado labial, los ejercicios y todo, porque vuelve a perderse. Es más fácil perderse que mantenerse. Sí, correcto. Ok, entonces, bueno, una vez más, Gabriel, te agradezco en nombre de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar por tan extraordinaria exposición. Quedas comprometido para una próxima tertulia. Ya hablaremos de qué tema, pero estás comprometido, ¿ok? Claro entonces, que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿sí? Muchas gracias a ti y a la sociedad por la invitación. Ah, ok.